Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Buenas tardes, mi nombre es Ana Hachimowitz. Otra vez el gusto de encontrarnos aquí, como todos los días, todos los miércoles a las 4 de la tarde, por la onda de Radio Mantra, aquí desde Buenos Aires, República Argentina. Y hoy con un bonus plus muy especial, porque estamos también en vivo por el sitio de Facebook de Radio Mantra. Así que para hacerle honor a estas dos cosas, hoy tenemos preparado un tema muy especial. Dios adentro, Dios afuera es una comunidad de buscadores espirituales, o como me corrigió un oyente, Fabio, de encontradores espirituales. Y la verdad que eso me gustó. Así que voy a tomarlo, voy a adoptarlo. Una comunidad de encontradores espirituales, o sea, de personas preocupadas por vivir el mundo en profundidad, personas que se preguntan ¿qué significa este gran misterio de la existencia? ¿Por qué estamos acá? ¿Y por qué las cosas son así como son? ¿Y vamos a desaparecer o seguiremos existiendo de alguna forma? Y todas esas preguntas que están ligadas con las preguntas últimas existenciales del ser humano, tan válidas hoy como hace 1000, 2000 y 5000 años. Y el ser humano va dando sus respuestas vivenciales. Esto es lo que tiene esta comunidad de particular, que no queremos respuestas autoritarias ni respuestas dogmáticas. Queremos que las respuestas puedan ser alcanzadas por cada uno. Las respuestas a las grandes preguntas, como ¿qué pasa después de la muerte? ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Existe Dios? ¿Qué soy yo realmente? ¿Un cuerpo? ¿Un alma? Todas esas preguntas. ¿Y qué es el amor? ¿Cuál es el rol del amor en todo este drama cósmico? ¿Existen otras formas de vida? Bueno, todo esto lo queremos contestar, pero con una condición: que no nos lo cuenten terceros, que sea algo vivencial, o bien sacado por el propio razonamiento, pero experiencial o vivencial. Y por eso, y todos siempre en un ambiente de respeto, de ganas de encontrar entre todos y todas la verdad. Por eso los invito y las invito a nuestra página de Facebook. Ahí van a encontrar también muchas actividades que tenemos, talleres, grupos, encuentros. Así que Dios adentro, Dios afuera. Ese es nuestro motto, nuestro logo, nuestra divisa. Y a los que se sientan resonar con eso, con mucho gusto los invitamos y las invitamos a integrarse. Como hoy Radio Mantra me hace el honor de poder difundir a través del sitio de Facebook, elegí un tema muy especial. Ustedes lo habrán visto en la publicidad: el Cristo cósmico, o Cristo universal también se denomina. Para ponernos en tema, les voy a leer el relato de una experiencia mística. Una experiencia que tuvo una mística inglesa del siglo pasado, que se llama Caril Houselander,
un día que ella viajaba en subte. Dice, estaba en un subte, un tren tumultuoso, en el que todo tipo de personas se empujan, con trabajadores sentados y agarrados de las barandas, de todo tipo de personas, yendo a casa al final del día. Ahora bien, de manera considerablemente repentina, vi con mi mente, pero tan vívidamente como si fuera una gran pintura, a Cristo en todos ellos. Pero vi más que eso. No solo a Cristo en cada uno de ellos, viviendo en ellos, muriendo en ellos, regocijándose en ellos, lamentándose en ellos, sino que al estar Él en ellos y al estar ellos acá, también todo el universo estaba acá, en este subte. No solo el universo estaba en ese momento, no solo toda la gente de todos los países, de todos los planetas del mundo, sino también toda esa gente que vivió en el pasado y toda la que vendrá. Esto que acabamos de escuchar es un ejemplo de visión mística. El místico es aquel que mira la vida, no las cositas chiquititas particulares, sino en el marco de la totalidad. Trata de entender las cosas en el marco de todo el universo y también de todo el desarrollo temporal. Un místico es una persona que se toma la vida en serio, que no da nada por sentado, que todo le parece asombroso, digno de ser considerado, y en todo ve el misterio. En esta experiencia mística, el misterio tomó la forma de Cristo. Y por eso la propuesta hoy es analizar este concepto. No es nuevo, es bastante nuevo en su difusión. Antes estaba circunscripto a círculos esotéricos muy chiquitos, muy pequeños. Que es el Cristo cósmico. Acá veo los saludos de Liliana y de Ana, que también se sienten una encontradora. Muchas gracias. Gracias por los saludos también de la reunión pasada, que no los pude ver, así que a Vanessa, a Fabián, a Gerardo, también les agradezco mucho sus saludos. Si tienen preguntas, por favor, mándenlas, pero las voy a dejar un poco para el final del programa, para no cortar el desarrollo. El Cristo cósmico, entonces. Acá tenemos que... Nosotros estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar hablar de Jesucristo, ¿verdad? Y muchas veces no analizamos este nombre. Hay gente incluso que cree que Cristo es el apellido de Jesús, ¿no? Entonces vamos a distinguir entre Jesús y Cristo. Cuando digo Jesús, me refiero a un individuo histórico, Jesús de Nazaret, es decir, esa persona que hace 2020 años nació en la ciudad de Nazaret, que tuvo una serie de acontecimientos en su vida que están relatados en los evangelios, finalmente fue crucificado y apareció resucitado. Hijo de María y de José y del Espíritu Santo, en fin, todos los detalles de su vida histórica. Es un individuo humano encarnado, como cualquiera de nosotros,
pero consciente de su chispa divina, digamos. En cambio, cuando hablo de Cristo, o sea, la palabra Cristo en griego quiere decir ungido. Ungido es una persona que le tiraron un chorrito de aceite en la cabeza. Esta ceremonia era en Israel, o sea, Israel no existía todavía, entre los judíos, una forma de designar al rey. O sea, así como en la actualidad los reyes se caracterizan por usar una corona, entre los judíos de la antigüedad, el sacerdote le echaba unas gotas de aceite en la coronilla a la persona para determinar que era el rey. Como ven, intuitivamente las distintas culturas apuntan a la coronilla para esto de la autoridad, porque en esas épocas, y hoy todavía está en la teoría, el poder del rey provenía de Dios. Y la coronilla, como también se indica en el yoga, es el punto de unión entre o sea, flotando a 10 centímetros arriba de la coronilla está el Sahasrara Chakra, que es el punto de unión, según el yoga, entre la conciencia individual y la conciencia universal. Entonces, cuando yo digo Cristo, digo el ungido. Y por eso, en este caso, indicaría que Jesús iba a ser el rey de los judíos. Incluso los soldados romanos lo llamaban así en forma irónica, rey de los judíos, y por eso le colocaron esa corona de espinas que lo lastimaba. Pero la idea es remedar la corona. Ahora les quiero indicar una cosa muy interesante. En hebreo, la palabra para ungido es Mashiach, o sea, Mesías. El Mesías es también el ungido. Y en el judaísmo, bueno, en el judaísmo como en cualquier religión hay distintas opiniones acerca de esto, pero la más básica es pensar que el Mesías va a ser un rey de Israel, un rey físico, concreto, ¿no? Una persona que va a ser el rey político, por decir así, de los judíos. Es decir, que como ven, por eso también los fariseos le preguntan a Jesús, ¿tú eres el Mesías? Y él contesta, tú lo has dicho. Pero acá había un problema político también, porque los romanos temían que si aparecía un rey de los judíos se iban a rebelar contra la dominación romana. O sea, también hay un tema político en juego ahí. Bueno, entonces, cuando yo hablo de Cristo, cuando esta nueva concepción del Cristo cósmico habla de Cristo, ya no se refiere solamente al Jesús histórico, al Jesús de Nazaret. Se refiere a la idea de que el universo entero, dos cosas. Primero, está vivo, y segundo, es una persona. Como ven, es bastante revolucionario esto. Esto de que el universo está vivo implica, vamos a ir por partes, ¿no? Primero con lo de que el universo está vivo y luego con lo de que el universo es una persona. El universo viviente es
una diferencia, es un paradigma, digamos. Paradigma es, para los que quizás no estén familiarizados con este término, son, digamos, un conjunto de valores y prejuicios y principios con los cuales yo miro la realidad. Cada persona tiene como si fueran anteojos para mirar la realidad. En el siglo XVIII comenzó en Occidente el paradigma del universo máquina. O sea, el universo es como un gigantesco reloj, decía Newton, inanimado, que Dios le dio el primer impulso y luego siguió funcionando solo. Ese es el universo máquina. Bueno, gracias. Acá me señala Alfredo si es lo mismo que el Adam Kadmon. Muy bueno, lo vamos a retomar eso. Entonces les decía, es un cambio de paradigma. Hay otras tradiciones que consideran, otros anteojos tienen puestos, ven al universo como un organismo viviente. Y esta concepción del Cristo cósmico también considera al universo viviente. Pero, o sea, como un gigantesco organismo vivo, eso lo vemos en otras tradiciones también. Pero a esto le agregamos esa especie de misterio que el universo está personalizado. O sea, es como si el universo, con todas sus galaxias, sus planetas, sus soles, sus estrellas, ese es el cuerpo. Fuera una persona, que esa fuera su cuerpo, y en el cristianismo su alma, su personalidad, es lo que llama Cristo. Y el Jesús histórico, esto sería como un misterio, como una cosa que la podemos ver o no ver. Yo no digo aceptar, porque como les dije, aquí en Dios adentro, Dios afuera no somos dogmáticos. Entonces la idea no es aceptarlo, pero sí la propuesta es vivenciarlo. ¿Y cómo se vivencia? Hablándole a Cristo en la tradición cristiana, pero en otras tradiciones aparece también esta idea de que el universo es una persona. Es viviente, pero además es una persona con personalidad. Acá Alfredo habla del Adam Kadmon, tal cual. Esa relación es perfecta. Adam Kadmon es, en la tradición judía, el gran Adán, digamos. La relación que hay entre Adam Kadmon y el Adán individual, que relata el Génesis, sería la misma relación que hay entre Cristo y el Jesús histórico. O sea, el Jesús histórico es otra de las encarnaciones de ese misterio, que es la persona divina, pero en un ser humano concreto hace 2020 años. En cambio, la concepción mística del Cristo es el universo como una gigantesca persona, un Adam Kadmon, y lo vamos a ver en otras tradiciones también. Fabi, ¿qué tal? Bueno, Fabi, tomé tu idea de los buscadores, de los encontradores espirituales, así que a partir de ahora, Dios adentro, Dios afuera, somos encontradores espirituales. Y gracias por los saludos y los comentarios. Nos vamos acercando entonces despacito, ¿verdad? No sé si no se escandalizaron ya demasiado. Vos, Alfredo, que mencionás el Adam Kadmon, del Adam Kadmon, de las partes del Adam Kadmon, se construyen las distintas partes del mundo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la tradición védica. Ahí tenemos un personaje que es el Purusha Kadmon, podríamos decir también. El
el primer ser humano, el primer Purusha, el gran Purusha, el Purusha universal. Eso es un himno que está en el Rig Veda, capítulo 10, himno 90. Se habla de ese Purusha y se cuenta que lo sacrifican, y de los distintos pedazos de ese Purusha se crean las distintas cosas en el mundo. Incluso las 4 castas, porque ustedes saben que la India tiene un sistema, una división social en castas, también surgen de ese sacrificio. O sea, de la boca del Purusha salen los brahmanes, de las manos, de los brazos creo que los guerreros, de las piernas, si no me equivoco, los comerciantes, y de los pies los servidores. Fíjense cómo, en forma, un poco respondiendo a lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, cómo tenemos también la idea de un sacrificio en el caso del Jesús histórico. Y según nos dice el autor más excelso de este tema del Cristo cósmico, que fue Teilhard de Chardin, el teólogo jesuita francés del siglo pasado, él nos dice que Jesús murió en la cruz, resucitó y luego resucitó como la personalidad oculta de este universo. Un poco lo que dice Caril en su visión mística, ¿se acuerdan? Que ella veía que Cristo estaba en todas las personas. Gavita hace una pregunta, pero es una pregunta técnica de yoga que nos llevaría a otro tema. Por favor, escribime a diosadentro, diosafuera, @gmail.com, o ponela en Facebook, en la página de Facebook, Diosadentro, Diosafuera, la pregunta, porque es otro, nos llevaría, tiene que ver con el chakra coronilla, sí. Bueno, entonces, esto que vamos a llamar Cristo, el ungido, es esa presencia profunda, inescrutable e incomprensiblemente personal en la que se fundamentan todos los seres y que luego también se funden todos los seres hacia el final de los tiempos. Por eso Cristo, muchas veces el Jesús histórico cuando habla, no está hablando el Jesús histórico, está hablando el Cristo en él. Por ejemplo, cuando dice, yo soy el alfa y el omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. Jesús no hablaba en griego, hablaba en arameo, pero en la traducción, los que hicieron la traducción, los 70 sabios que hicieron la traducción, por supuesto pusieron el alfa y el omega. Quiere decir el principio y el fin. Analicemos en qué sentido el Cristo cósmico es el alfa y el omega. El alfa es el principio. Digamos, para usar una imagen que sea más comprensible. Si vemos a Dios como el gran arquitecto, cosa que no es invento mío, sino que, por ejemplo, los masones, el grupo de los masones, el grupo espiritual, no quiero llamarlo secta, sino grupo espiritual, tienen esa imagen, esa metáfora para Dios, Dios como el gran arquitecto. Justamente la palabra masón quiere decir albañil en francés, o sea, sería como que nosotros los seres humanos somos los albañiles que ayudamos a Dios a construir su proyecto aquí en la tierra. Bueno, entonces tomemos prestada de los masones esa imagen de Dios como el gran arquitecto y supongamos que Dios está al principio de los tiempos estudiando cómo crear el mundo. Y vamos a imaginar que tiene un plano, ¿no? Así como el arquitecto tiene un plano de una casa, Dios en su mente, entre comillas, porque eso sería antropomórfico, tiene el plan de la creación, el plan teórico de lo que va a ser el mundo.
pero todavía no está llevado a la realidad. Es el proyecto. Entonces, lo que está diciendo Jesús, pero en realidad como Cristo, es yo, como proyecto del mundo, estuve en la mente de Dios desde el principio de los tiempos. Esto ustedes lo encuentran ya, seguro que más de uno, más de una lo está pensando, en el principio, en el comienzo del Evangelio de Juan, cuando dice: en el principio existía el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios, y todo se hizo por él. Logos es la palabra griega que aparece en el texto, ¿no? La palabra griega logos originariamente quiere decir palabra. De allí, con el paso del tiempo, pasó a querer decir conjunto de palabras, o sea, un discurso. Y después de allí pasó a querer decir el contenido del discurso, o sea, un pensamiento, la mente. Es muy rica esa palabra logos y creo que todos los sentidos estaban implicados en esta traducción que hicieron. A veces se traduce como el verbo, porque ahí se quiere dar la idea de que es una palabra divina, pero dinámica, ¿no? Productiva, dinámica. Entonces, cuando Juan en su evangelio dice: en el principio existía el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios, y todo se hizo por él, está pensando en el Cristo, no en Jesús, sino en el Cristo. Y para vos, Alfredo, que te gustan las relaciones con el judaísmo, que en este caso existen y muchas, en el judaísmo existe un personaje muy comparable a lo que es el Cristo, y que es la sabiduría, que en hebreo se dice Jochma. La pronunciación es con J, Jochma. Y en Proverbios 8:22, lo tengo acá, habla la sabiduría, está personificada, y dice: Yahvé, o sea, Jehová, me creó, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. Esto que dice acá la sabiduría, que está personificada, es decir, la sabiduría, la mente de Dios, estaba con Dios antes de que Dios creara el universo. En la imagen que tomamos, en la metáfora, sería el plan del arquitecto. Y lo que se dice de Jesús, del Cristo, es exactamente lo mismo. Es lo que Cristo a través de Jesús dice cuando dice: yo soy el alfa, ¿verdad? Yo soy el comienzo. Y cuando vemos el universo, cuando vemos una casa construida, deducimos que hubo un plan de esta casa. No es que los albañiles se les ocurrió poner un ladrillo arriba del otro y fue saliendo la casa. No, hizo falta el plan del arquitecto. Entonces, en ese sentido, Cristo es el alfa. Cuando nosotros vemos el desarrollo de todas las cosas, desde la simple hoja de un árbol, vemos que ahí hay un plan, una inteligencia. Por eso digamos, la tradición judía se llama Jochma, sabiduría, y aquí, en la tradición del Cristo cósmico, aparece como Jesús, como en su aspecto eterno, que sería el Cristo. Pero Jesús también dice: yo soy el Omega, ¿verdad? ¿En qué sentido es el Omega? Aquí estamos hablando del final del universo, la meta no sé si el final o la meta, el objetivo del universo. ¿Y cuál es ese objetivo?
Teilhard de Chardin, por supuesto, lo dice también. Dice, Cristo es el término de la evolución, incluso natural, de los seres. La evolución es santa. Aquí tenemos que aclarar que Teilhard de Chardin era biólogo, especializado en paleontología, era paleontólogo, o sea, interesado en las primeras formas de vida, las más antiguas. Y él, en sus estudios, estaba de acuerdo con la teoría evolutiva de Darwin, por lo cual Teilhard fue silenciado por las autoridades de la Iglesia y sus obras se publicaron en forma póstuma después de su fallecimiento. O sea que él coincide con la perspectiva evolutiva de Darwin. Pero claro, él lo inscribe en una visión religiosa, en una visión mística. Y entonces él nos propone Jesús, el Jesús histórico, habría sido un adelantado, digamos, una primera muestra de aquello hacia lo cual tiende toda la humanidad. El Jesús histórico sería como el modelo, el arquetipo, el ideal, ¿no? Porque cuando dije modelo me acordé de las modelos, las y los modelos que nos proponen los medios. Entonces me pareció que esta palabra ha sido muy bastardeada. Así que vamos a hablar del ideal. Jesús es el ideal evolutivo de la humanidad, el ideal del amor incondicional, el ideal del contacto directo con lo divino, el ideal de ver a Dios en todas las cosas. Y en esto se une también con la tradición judía. Me gusta, Alfredo, que me diste la oportunidad de unir estas dos cosas. ¿Cómo aparece el Cristo cósmico en la tradición judía? Aunque no lo crean, aparece con la idea de la era mesiánica. ¿Y qué es o sea, el Cristo, según la tradición cristiana, revelado en el universo al final de los tiempos, es lo mismo que los judíos llaman la era mesiánica. Una era, por supuesto, donde va a reinar la justicia, la armonía, el amor, pero sobre todo se caracteriza porque todos podrán ver a Dios en todo. Acá voy a citar: la conciencia de que todo es Dios llenará la tierra. Todos podrán ver la gloria de Dios brillando en todo. Eso va a ser la era mesiánica. El nombre de Dios será uno solo, dicen. Y todos y todas podremos ver la presencia divina brillando en todas partes. La presencia divina ya está brillando en todas partes, pero no todos la ven. Lo mismo el Cristo universal, el Cristo, la personalidad divina, está presente en todo el universo, pero no todos la ven. A este respecto quiero agregar algo que es una línea directriz de Dios adentro, Dios afuera. A Dios, al Mesías, al Cristo cósmico, no lo vamos a ver con los ojos físicos ahí flotando, ¿no? Flotando por ahí en algún lugar. Y mucha gente no cree en Dios
o no cree en Jesús, no cree en el Cristo cósmico, no cree en el Mesías, porque no lo pueden ver. La propuesta de Dios adentro, Dios afuera es, quizás no lo podés ver, pero podés dialogar con Él. Y eso es lo que hacemos todos los jueves en meditación. Yo les puedo firmar, les puedo garantizar que si ustedes le hablan a Dios, Dios va a contestar. Dios contesta a través de la materia, a través del universo. Ustedes quizás o todos no lo podemos ver a Dios, pero lo que podemos percibir es la realidad del encuentro. El encuentro es una realidad. Y el encuentro con Dios se da a través de la materia. Dios nos habla, el Cristo cósmico nos habla a través de las cosas materiales, a través de las cosas que nos suceden. La materia es sagrada, porque la materia es el vehículo de la expresión divina. Y es también vehículo de nuestra expresión. Porque si no existiera la materia, todos seríamos uno. O sea, nos reabsorberíamos en la unidad divina y no existiría la posibilidad de encuentro, ni de diálogo, ni de amor. Así que en la concepción de Teilhard de Chardin, en la concepción del Cristo cósmico, no se desprecia la materia, ni se la considera como un obstáculo para el contacto con lo divino. Al contrario, se la considera como un vehículo. Es el vehículo enriquecedor que permite el encuentro con lo divino. Porque si no hubiera la materia es un órgano de diferenciación, un instrumento de diferenciación. Pero si no hubiera diferenciación, no habría posibilidad de encuentro. Y el encuentro es eso vivencial que todos podemos tener. A ver. Guadalupe, un saludo. Bienvenida. ¿Cuántos saludos, cuánto amor y cuánto cariño? Entonces, acá tengo una cita también de San Gregorio Nacianceno, que también dice: Cristo existe en todas las cosas que son. Y la definición más bella, la de Teilhard de Chardin, dice: el cosmos, saben que la palabra cosmos significa orden en griego, y cuando yo me refiero al universo como cosmos, estoy subrayando esa cualidad de orden que hay adentro del universo y que me está manifestando, que me está mostrando la mente de Dios en acción. Porque todas las leyes físicas que se cumplen son la mente de Dios en acción. Muchas personas no registran esto y andan buscando siempre lo sobrenatural, andan buscando el milagro que infringe las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque en realidad lo natural es sobrenatural. No existe lo meramente natural, ¿no? Que pasamos de largo y no le damos importancia. Todo es sobrenatural. Un poroto que germina es inexplicable. Todo es testimonio de la mente de Dios. Todo es testimonio de la sabiduría divina. Todo es testimonio del Cristo cósmico, del Adán Kadmón, del Purusha primigenio, en lenguaje sufí, del amado que se expresa a través del mundo. Entonces les decía, dice Teilhard de Chardin, el cosmos fundamental y primordialmente está vivo. Cristo, mediante su encarnación,
está en la intimidad del mundo, enraizado en el mundo, hasta en la propia entraña del átomo más diminuto. El concepto de encarnación es central en el cristianismo. Por eso no se entiende mucho las tendencias ascéticas, o sea, de negación del cuerpo. Jesús es la encarnación de Dios, pero todo el universo es Dios encarnado. Y como dice el padre Richard Rohr, un teólogo franciscano contemporáneo en Estados Unidos, él dijo una idea que a mí me gusta mucho. Dijo, la primera encarnación del Cristo cósmico fue el Big Bang, hace 13.500 millones de años. ¿No? Linda idea esa. El Jesús histórico es una posibilidad, pero Dios se encarnó, eligió encarnarse en lo que el cristianismo llama el Cristo cósmico. Él tiene fecha, el Big Bang, hace 13.500 millones de años. Entonces, estamos hablando acá de un universo personalizado, de un universo viviente y personal. Acá creo que todavía tengo tiempo de aclarar este tema respecto a distintos abordajes, los distintos abordajes que existen a los problemas espirituales. Ahora hay unos cuantos. El yoga los sistematizó como distintas escuelas de yoga, las principales son 5 o 6. Pero hay 2 que quiero considerar ahora, que son las más, digamos, con más cantidad de gente, que son el Jnana Yoga y el Bhakti Yoga. Estas clasificaciones, si bien provienen del hinduismo, se pueden aplicar a todas las formas religiosas. El Jnana Yoga, Jnana quiere decir conocimiento, es el yoga del conocimiento. La palabra yoga quiere decir unión y alude a que la meta última de toda mística y de toda búsqueda espiritual, el hallazgo, ¿no?, que vamos a encontrar con Fabio, es la unión con lo divino. Entonces, el Jnana Yoga, cuando se refiere a lo divino, lo nombra solo con el concepto filosófico de ser, puro ser. Este es el concepto filosófico de lo divino, es, digamos, el mero existir, el misterio de que las cosas sean simplemente, el misterio de que las cosas existan. Esto es lo que le interesa al Jnana Yoga y a todos los filósofos en general, también los filósofos de Occidente. Ellos van a analizar el ser y la estructura del ser. El ser, así con S mayúscula, como fundamento de todo lo existente. O sea, ser es una palabra que usamos para designar algo que todos sabemos lo que es, pero que resulta muy difícil de definir cuando se nos ocurre definirlo. Pero lo que quiero subrayar hoy es que en filosofía o en Jnana Yoga vamos a limitarnos a hablar del ser. En la filosofía de la India aparece como Brahman, ¿no? B-R-A-H-M-A-N, con N final, Brahman. Brahman es lo que en filosofía occidental llamamos ser. Es lo absoluto, lo que no tiene cualidades ningunas, pero que fundamenta la existencia de todas las cosas con cualidades. Ahora, si me voy a otra rama del yoga, llamada Bhakti Yoga, que se traduce como yoga de la devoción,
La diferencia entre el Bhakti Yoga y el Jnana Yoga es la que estuvimos analizando todo este tiempo. Que el Bhakti ve al ser como persona, personalizado. Ok, Patricia, gracias por tus palabras. Y bueno, vamos a ir redondeando entonces. Toda esta concepción del Cristo cósmico, entonces se inscribe dentro de una perspectiva Bhakti, ¿verdad? Y incluso, o sea, los Bhakti Yoga te van a hablar de divinidades personalizadas, como Shiva, Vishnu, Brahma, y que digamos, en un nivel más inferior las ven como dioses, pero en un nivel superior la ven como, nosotros estamos hablando del Cristo cósmico. O sea, Shiva, por ejemplo, para los devotos de Shiva es la conciencia cósmica, es exactamente lo mismo que el Cristo cósmico. Lo que pasa es que es la misma intuición que se expresa de distintas formas en distintas tradiciones. Incluso en el hinduismo le agregan a Sat, que es el puro ser, le agregan Chit, que es conciencia, y Ananda, felicidad, y tenemos Satchitananda. Bueno, creo que vamos a terminar leyendo un texto de Teilhard. De Teilhard de Chardin, sí. Para terminar les voy a leer este texto de Teilhard, de un libro que él escribió que se llama La Misa sobre el Mundo. O sea, una vez él estaba, rápidamente lo digo, en algún lugar de Asia y él era sacerdote, quería oficiar, pero no tenía ninguno de los elementos. Así que ofició sobre el mundo, con los elementos que tenía a mano. Y termina así. Mediante una visión, cada vez se dirige a Jesús, ¿no? A Cristo. Mediante una visión cada vez mayor de tu omnipresencia. Dale a todos, por favor, la bienaventurada pasión por descubrir, por hacer y por padecer cada vez un poco más al mundo, con el fin de penetrar cada vez más en ti. Toda mi alegría, todos mis éxitos, toda mi razón de ser y mi gusto por la vida, Dios mío, penden de esa visión fundamental de tu conjunción con el universo. Que otros anuncien, conforme a su función más elevada, los esplendores de tu puro espíritu. Para mí, dominado por una vocación anclada en las últimas fibras de mi naturaleza, no quiero ni puedo decir otra cosa que las innumerables prolongaciones de tu ser encarnado a través de la materia. Así que bueno, con esto vamos a ir cerrando. Le agradecemos a Mantra la posibilidad de transmitir por el Facebook Live. Espero que lo hayan disfrutado, como disfruto yo realmente esta concepción de lo divino. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor escríbanme a diosadentro@gmail.com, o también pueden visitar la página de Facebook, Dios Adentro, Dios Afuera. El audio de este programa estará en On Demand prontamente y también en Spotify. Les deseo una excelente semana, colmada de bendiciones, tsunami de bendiciones, como dice mi amigo Eduardo desde México. Y bueno, paz y luz, y que todos los nombres de Dios nos bendigan ricamente. Chao, hasta el miércoles que viene.